Hoy quiero comenzar este año pensando en lo que deseamos para este 25. En este 25 pensaba y decía, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar y como iglesia? Y lo que Dios quiere es que nosotros anhelemos tener su corazón. Ese es el anhelo que tenemos que tener con tu corazón, Jesús. Poseer tu corazón. Cuando poseemos el corazón del Señor, ¿sabe qué es fácil vivir la vida del Señor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero lo que pasa es que a veces se camufla y el corazón mío se mete y quiere dar órdenes y ahí es donde la cosa no va bien. Entonces, este es el lema que tenemos, no es el lema en sí, pero si tenemos el corazón del Señor, todo lo que va a venir después va a ser fácil para vivirlo. Y yo estaba pensando, el Señor muere en la cruz y el Señor resucita. Por eso nosotros tenemos victoria por su resurrección. Y pensando en esto, Él estuvo 40 días caminando sobre la tierra como resucitado. ¿Te acuerdas de eso? Y yo pensé, Él se aparecía a los discípulos, se apareció a la gente. Qué buena idea que tuvo el cielo. Quizás parece como infantil, pero yo dije, qué buena idea que tuvo el cielo de que 40 días el Señor caminó entre, ¿sabes qué? Mucho más de 500. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a las mujeres, se apareció de una sola vez. Allí nos cuenta Pablo en Corintios, más de 500 personas. Qué buena idea. Fue tan trágica la muerte del Señor. Fue tan un shock en el corazón de sus discípulos. Y esos 40 días fueron para fortalecerles. Por eso dije, qué buena idea. Nunca se me había ocurrido pensar, qué buena idea que el Señor estuvo ese tiempo en la tierra para marcar. Y al irse después de estos 40 días, Él les deja a los discípulos y nos deja a nosotros, a cada uno, una comisión, un mandato, un trabajo en el cual ellos ya lo hicieron porque ya no están, pero nosotros somos los que vivimos y nos toca hacerlo. Y yo quiero que busques allí Mateo. Este va a ser un texto en el cual vamos a basar este año nuestro caminar. Dice así en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y sabe que esta responsabilidad que el Señor nos deja, si nosotros no la entendemos plenamente, esto puede llegar a ser una carga sobre nuestras vidas que nos puede aplastar. Pero si nosotros cuando entendemos esta verdad en lo espiritual, vamos a poder vivir en lo natural de tal manera que vamos a poder disfrutar del poder del Señor sobre nuestras vidas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque no vamos a poder cumplir esta gran comisión con nuestras fuerzas. No podemos cumplirla. Es imposible, sino solamente en las fuerzas y en la visión que el Señor nos da. Hemos terminado el año con 21 días de ayuno de pensamientos negativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Eso fue un trabajo en nuestra mente para poder cambiar aquellos pensamientos que vienen y que se aferran y que forman parte por pensamientos de Dios, por tener la mente de Dios. Y eso no se terminó con los 21 días. Nosotros necesitamos seguir trabajando porque recuerda que
con los pensamientos es la carretera en la cual tú llegas. Es una carretera la cual te lleva a un propósito. Y si tú no pones los pensamientos en los pensamientos de Dios, esa carretera te va a llevar a lugares que no deseas. Entonces, es imposible que nosotros podamos vivir esta vida que el Señor nos deja si yo no tengo los pensamientos de Dios. Entonces, tenemos por delante un año glorioso, de cielos abiertos, en donde vamos a ver vidas transformadas. ¿Lo crees? ¿Te animas a decir cientos de vidas transformadas? ¿Sí? Sabes que en esta transformación de vidas está nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en las vidas, pero nosotros somos aquellos usados por el Espíritu Santo para traer a aquellos que necesitan del Señor. Entonces esta tarea de ver vidas transformadas nos incluye a nosotros y te puedo asegurar que comenzarás a vivir una vida fructífera en todas las áreas. Cuando comenzamos a poner nuestros ojos en la visión de Dios, las cosas cambian. Pero nosotros tenemos que, para cumplir con esta comisión que el Señor nos ha dado, yo necesito saber en qué terreno estoy pisando. Si yo no piso en un terreno firme, yo no voy a poder hacer nada de lo que el Señor me dice. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que nosotros somos más que vencedores en el Señor. Allí, ¿no es cierto? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En quién? En aquel que nos amó. Yo soy vencedora, tú eres vencedor en quien te amó. Y ese amor es el que nos invade y lo que nos ayuda a caminar en el Señor. Pero esto me enseña a que yo no puedo entonces bajar la mirada del Señor. Y Hebreos 12 me enseña que, puesto los ojos en Jesús, fíjate, si yo soy más que vencedora, y quiero que me escuches, si yo soy más que vencedora, no en mí, sino en aquel que me amó, yo no puedo bajar mi mirada del Señor. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es decir, que mi fe va a estar basada en el Señor, no en la confianza que yo pueda tener a que soy una persona optimista, que puedo llegar a tal, sino que en cuanto yo baje la mirada del Señor, muchas cosas se apagan. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y acá esta parte es tremenda, el cual dice, sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Dice, menosprezando lo oprobio. Allí en el texto, ¿no? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esto es tremendo pensar, que él fue a la cruz y con todo lo que padeció, había un gozo puesto en él. ¿Y sabes cuál era ese gozo? Él sabía que nos iba a sacar del odio, del resentimiento, del rencor, de la venganza, de la falta de perdón. Él iba a saber que nos iba a sacar de aquellos que han peleado con espíritus inmundos, de la droga, del alcohol. Él veía eso y decía, yo miro la vida de cada uno y digo, tengo gozo, por eso puedo llegar a la cruz. Y lo más importante, nos liberó del infierno. Nosotros teníamos el infierno para siempre preparado por nuestra forma de vida. Y dice que menospreció el oprobio. No tuvo en cuenta la humillación en el cual él sufrió. ¿Por qué? Porque había gozo en su corazón. Y quisiera que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablar a nuestras vidas y hacernos entender lo que significa esto, en el cual la cruz, que a veces la vemos como algo, como una tradición,
es un símbolo en el cual yo soy más que vencedor porque Cristo murió por mí. Murió en mi lugar y dice que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y estas son las verdades que yo tengo que caminar este año. Entonces, ¿cuál es la primera verdad? Soy más que vencedor. Esta es mi primera verdad. Ahora, esta verdad está en quien me amó. Entonces tengo que poner mis ojos en el Señor, no bajar mi mirada en el Señor, para poder vivir con el mismo gozo que Él vivió. Ahora, esta es la carretera que me va a llegar. Pero yo necesito, al saber que soy más que vencedor, muchas veces cuando conocemos al Señor en nuestra infancia espiritual, no importa la edad con que conocimos al Señor, todos fuimos bebé espiritual en un momento. Hemos oído muchísimas veces que somos más que vencedores, pero a la hora de la pelea no sé cómo pelear, ¿verdad? A la hora de pelear digo, soy más que vencedor y de repente se me cae todo encima porque no sé cómo ponerlo en práctica. Pero si yo entiendo esta verdad, yo voy a poder vivir en lo espiritual. Y el Señor dijo una palabra en Mateo 28, 18. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Fíjate qué tremenda que es esta verdad. Esta verdad tiene un antes y un después. Y fíjate lo que está diciendo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que ¿quién me comisiona? ¿Quién es el que tiene el poder? Todo poder en el universo, en el cielo y en la tierra es dado al Señor. Creo que en este tiempo, tantos dibujos animados, Superman, Spiderman y todos los demás, donde largan una mano y les salen de los dedos poder, de los ojos, de la boca. Los niños están acostumbrados a ver esos superpoderes de la ciencia ficción. Y a veces hasta te da temor pensar que te puedes encontrar con una de esas maquinarias monstruosas de poder. Pero eso es ciencia ficción. Y es como que el enemigo quiso aún en esa área engañar, porque el poder fue dado al Señor Jesucristo. Poder en el cielo y en la tierra. Y fíjate qué tremendo que Él hace esta declaración. Qué importante que le enseñemos a nuestros hijos que esos dibujos o esa ciencia ficción no es verdad. Porque todo poder lo tiene el Señor. Dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Le enseñamos a nuestros niños y a los que están cerca que el poder no está en ese dibujo o en el que quiero vestirme como ese dibujo animado, como ese gran. Quiero vestirme de Jesús, en el cual tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Por qué digo que esto es un antes y un después? Porque después de esto, Él dice, por tanto, ¿qué está diciendo? Por esta razón, por consiguiente, por este motivo, porque tengo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces todo cambia. Señor, de repente yo había pensado en que en mi vida yo quería hacer una carrera próspera, quería meterme en el mundo de los negocios, mi familia, quería meterme en un montón de cosas que las tenía como mi meta y de repente Dios me cambia, te cambia la cabeza esta verdad. No sé a ti, pero a mí sí. Saber que el que tiene todo el poder me comisiona, porque por su poder soy comisionado. No es alguien que dice directamente, ve y haz esto, sino Él está diciendo que el poder en el cual Él tiene, ahora lo delega en su iglesia amada. Y dice, yo pensaba tener una vida próspera, una carrera,
Y claro que tienes que tener una carrera exitosa. Y claro que tienes que tener una familia que es modelo ante los vecinos y ante los amigos, la mejor familia del mundo. Y claro que vas a prosperar en todas las cosas. Pero ahora hay un cambio de meta. Hay algo que cambia porque mi enfoque cambia. Ya no mi meta es lograr esa casa que es el sueño de tener la casa. Y está bien de tener el coche e ir avanzando cada vez porque el coche se arruina. Y está bien. Pero, ¿qué pasa cuando llega un punto que logré el coche, logré la casa y mi corazón sigue con expectativas no cumplidas? ¿Será que Dios nos creó para otros propósitos? ¿Será que Dios nos hizo con propósito en el cual nos capacitó como iglesia? Yo no lo escucho al Señor decir, Pedro, olvídate de tu familia. Andrés, ni pienses en estudiar, ni pienses en negocios, no pienses en nada. Yo no veo al Señor. Yo veo al Señor que dice, yo recibí el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. No soy He-Man, no soy el otro que se convierte en verde, no soy nada de eso. Y todos los nombres yo me he quedado en la historia de mis niños. Pero ustedes saben de tantos estos que parecería que llegan a un mundo de la ficción que tenemos miedo de llegar a la esquina y encontrarnos con ese monstruo. Cuando el Señor está diciendo, todo el poder he recibido en el cielo, en la tierra, en el universo. Y este poder lo delego en mi iglesia amada. En ti, en mí. Recibimos el poder del Señor en nuestras vidas. Entonces, ahora en este poder comienzo a ver que no me puedo limitar a las cosas materiales, sino que tengo que entrar en los sueños de Dios. Y cuando entro en los sueños de Dios, comienzo a vivir en lo sobrenatural. Pero Dios no me quita aquellas cosas que son las que Él creó. Él creó la familia, Él creó los hijos, Él creó todo lo que nosotros queremos poseer. Él lo ha creado. No nos quiere quitar, sino que creo que no sabemos vivirlo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos envía a ser discípulos, Él no nos dice que tenemos que tener una vida aparte para hablar del Señor o para ser discípulos, sino Él nos está diciendo, mientras caminas tu vida, mientras trabajas, mientras estás con tu familia, mientras estás estudiando, allí es el tiempo para poder proclamar las virtudes de aquel que nos amó, para poder hablar del Señor, para poder hablar de los discípulos. ¿Sabe que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu? Y yo no puedo separar mi corazón, mis emociones de mi cuerpo, tampoco mi espíritu, porque a lo mejor tampoco estaría aquí. Pero de la misma manera que yo no puedo separar cuerpo y alma y espíritu, yo no puedo separar mi trabajo, mi familia y mi vida en el Señor. No lo puedo separar. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor teníamos 2 de nuestros hijos. Sebastián tenía 2 años y medio, creo, Federico unos meses, y a los pocos meses apareció Jimena. No apareció de golpe, ya estaba embarazada de ella. Y yo vi crecer a mis hijos a la par de gente que fue discipulada. ¿Sabe que cuando para nosotros la vida de ver gente transformada era lo normal para nuestro hogar? Por eso ellos crecieron viendo que la vida en Dios y el poder manifestado en Dios era lo natural. No era que los padres tenían que irse a servir a un lugar. Nosotros vivíamos en nuestra vida natural y ellos crecieron y pudimos verlos crecer a ellos y a la par ver gente que estaba casi siempre en nuestro hogar y si no nosotros en el hogar de ellos, discipulando. Que la palabra discipulando a veces pareciera que necesito tener un púlpito,
pero no necesito tener un púlpito. El Señor Jesús no tuvo púlpito para discipular. Él tuvo una vida natural, normal. Él caminaba con la gente a la cual quería darles lo suyo. Y nosotros a veces parecería que necesitamos salir de lo normal y de lo cotidiano para poder cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros estamos respaldados por su autoridad, dice su palabra, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Cuando nosotros estamos respaldados por la autoridad del Señor y la autoridad Él nos ha dado, dice Eclesiastés, allí todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y normalmente quedamos allí. Pero el versículo de Eclesiastés, si estás apuntando 9:10, no termina allí. Dice, porque en el Seol era el lugar de los muertos, porque en el Seol, ¿a dónde vas? Es decir, que nos está diciendo que a lo mejor, ¿a dónde vamos? En el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué me está diciendo? Haz ahora lo que tienes en tu mano para hacer. No lo dejes para otro momento. No lo dejes para más tarde. En la medida en que caminas la vida normal y natural, es donde nosotros necesitamos. Entonces, las bendiciones te seguirán. No vas a correr atrás de ellas. Estoy corriendo y no alcanzo la prosperidad económica. Estoy corriendo y no alcanzo el tema familiar. Porque dividimos las cosas. Y somos un todo en el Señor. Dice que Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, esta en otra versión, se me ha dado, fíjate, toda autoridad. No tiene media, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Nos vamos con Sara. Nos vamos con Sara allí también. Dice que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. ¿Cuántos? Todos los mandatos que le he dado. Es decir, de lo que yo te di, hazlo. Ahí me crea una necesidad y una dependencia del Señor. Todo. Y dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Todo está en nuestras manos. Es cambiar de óptica, querer tener la visión de Dios, los sueños de Dios. Y si yo entiendo que esto es a la luz de la autoridad y el poder de Dios, y tampoco que no es una sugerencia. Imagínate a un general venir y decirle a un soldado, escucha, esta noche necesitaríamos a alguien que esté de guardia. ¿Te parecería? Mira, estamos por ir al frente de batalla. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Te los piensas? Y nos dices, el Señor dijo, id y hagan discípulos. Y sabe que yo creo que ahí está el clic de nuestra felicidad. Cuando corremos detrás de cosas que no van, no somos nunca felices. Quiero ese trabajo, lo consigo, pero yo pensaba que no era. Me quiero comprar este coche, lo logro. ¿Sabes que me enteré que este tiene un error y el otro? Hay cosas en las cuales parecería que logramos, y yo no estoy hablando que no. Yo deseo y oramos que seamos prosperados en todo, que nadie alquile, que todos tengan casa propia, que todos tengan coche, que todos se vayan de vacaciones 15 días y un mes por año. Ese es el deseo de Dios, lo que está diciéndonos, que mientras vivimos nuestra vida normal y natural, por tanto, el poder es dado, id y haced discípulos en todas las naciones. Entonces, ¿cómo soy vencedor? ¿Qué significa ser vencedor? No me baso en mi capacidad, sino me baso en el Señor.
Esto tiene que estar claro. Soy más que vencedor, pero no por mis fuerzas, no por mi capacidad, sino como dice Jesús en Juan 8:31, si permanecéis en mí y mi palabra permanece, si somos uno con el Señor, estamos escondidos con Cristo en Dios. Esta expresión me encanta. Me encanta pensar que estoy con Cristo escondida en Dios. No sé. Y tú dirás, bueno, porque soy mujer, pero tú eres hombre y también tienes tus miedos. Qué bueno es esconderte con Cristo en Dios para poder. Entonces entiendo que mi trabajo, mi vida diaria, mi vida familiar, mi vecino, mi estudio, son los recursos que Dios usa para poderme hacer una persona de propósito. Te lo voy a decir de vuelta. Entiendo que mi trabajo, mi familia, mi estudio, mis vecinos y cada situación son los recursos que Dios usa para hacerme una persona de propósito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy haciéndolo muy difícil? ¿Muy difícil? ¿Se entiende que nuestro propósito está en el caminar diario? Porque si yo simplemente trabajo porque si no, ¿cómo? Soy padre porque tuve hijos. Soy alumno porque voy a estudiar. Respiro porque el aire es gratis. Llega un punto en que comienzan las depresiones, el preguntarte qué hago de mi vida, qué pasa conmigo. ¿Será que Dios nos creó para que actuemos y funcionemos de otra manera? ¿Será eso? Por eso no necesito otra vida para formar discípulos, para hablar del Señor. Mientras camino, mientras vivo, mientras trabajo, el Señor no me llamó ni al celibato ni a un monasterio para poder servirle. Así como Juana y Susana, sabe que estos nombres están en la Biblia, y eran mujeres que servían al Señor. Y una de ellas, Juana, era la esposa de un administrador del reino de Herodes. Y uno dice, en el reino de Herodes, donde era más diabólico el hombre, estaba allí sirviendo, estaba siendo parte de como discípulo. Un médico como Lucas, un pescador, una ama de casa, un José como carpintero, en su vida diaria mostraban la presencia del Señor. Yo necesito mostrar la presencia del Señor en mi vida. ¿Cuántas horas al día trabajas? Me va a decir, muchísimas. Bueno, si son muchísimas, comienza a orar para que Dios sea el que equipare el tiempo. Pero ¿cuántas horas al día trabajas? Mira la cantidad de horas en las cuales tú eres luz en ese lugar para afectar vidas con la presencia de Dios. ¿Y cuántos discípulos tienes en el lugar donde te mueves? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos tenemos en el lugar en que nos movemos? Quizás es porque no nos hemos planteado. No hemos orado intencionalmente. Tenemos que ser intencionales, porque si el Señor me dice, todo poder recibo y todo poder te entrego, por tanto id, Señor, ¿en qué tiempo? Trabajo, los chicos, las cosas. Por tanto id, forma parte de mi andar, forma parte de mi caminar. ¿Cuántos discípulos tengo en el medio donde me muevo? Intencionalmente estoy pensando, o me levanto por la mañana y digo, de vuelta al trabajo, estoy harta de ese trabajo y me gasto en quejas en vez de orar con una dirección divina y decir, ¿qué es lo que tengo hoy, Señor, para este lugar, para esta persona, para este propósito? Dios nos cambia a ser gente de propósito. Si no tengo propósito en mi vida se vuelve una nada. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Si tu vida no tiene propósito, necesitamos orar
con intencionalidad. Entonces el Señor le dice, lo que hice con ustedes, tienen que hacerlos con los otros. El ser vencedor es un nombre que me coloca en una posición de ventaja. Y yo quisiera que tú lo apuntes como tu frase. El ser vencedor me coloca en una posición de ventaja. Soy vencedor, soy vencedora. Y eso, el saber que soy vencedora, me ayuda a que mi mente no esté bajo las mentiras del enemigo y comience a caminar con ventaja. Tienes ventaja porque eres vencedor. Aunque algunos tienen y me miran con una cara como diciendo, yo, ¿a quién le habla? Al otro, al que está allí. No, el ser vencedor. Di, soy vencedor. Y esto me coloca en una posición de ventaja. Tengo ventaja sobre el enemigo, ¿sí? Tengo ventaja sobre el enemigo. Y quiero que todos abran en Colosenses 2, 14 y 15. Quiero que lo tengas en tu Biblia para marcarlo, no solamente aquí en la foto. ¿Qué dice? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que había un acta? Había un acta contra nosotros, había un acta contra mi vida. Un acta en la cual estaban todos los hechos que yo había cometido contra Dios. Eran tantos, eran tan imposibles de pagarlos. Era tan imposible encontrar a alguien que me pudiera ayudar para poder salir del lugar donde tenía determinado que era la condenación y el infierno. Y había un acta, la cual era verdad. No era que el diablo se había puesto en contra mío, sino que yo había hecho todo esto. Y dice que el Señor tomó el acta y la anuló. Dice que Él la tomó y la clavó en la cruz. Y cuando Él clavó en la cruz el acta, Él me hizo libre de la condenación que me correspondía, que era el infierno. Y sabe que el Señor puso en medio de esta acta y dijo, absuelta. Canceló la deuda. Canceló la deuda. Y nosotros miramos la cruz con una tradición total. Y no nos damos cuenta que lo que yo merecía era el infierno. Pero me gusta algo más todavía que dice este texto. Me gusta pensar que dice que despojó, desarmó, venció a los principados y a las potestades del mundo espiritual. Por eso es que Él tiene todo poder. Por eso es que el poder ha sido dado a Él, porque Él triunfó en la cruz. Y dice que Él despojó a los principados, a las potestades, las desarmó. Y me gusta lo que dice después. Y los humilló públicamente en un desfile triunfal. Les mostró que habían sido totalmente humillados y perdieron la batalla. Entonces, cuando yo miro la cruz, yo tengo que entender que la cruz lo que significa para mi vida. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos lo que el Señor sufrió en los evangelios, en las cartas, hasta en Isaías, decimos qué atroz lo que padeció el Señor, qué tremendo lo que el Señor padeció. Pero lo que el Señor, nosotros vemos, lo que Él padeció, fue la parte física. Pero el Señor lo que padeció fue especialmente en lo espiritual. Él caminó solo ese camino luego de haber sido
totalmente destruido su cuerpo. Yo pienso, esa turba de gente que estaba enloquecida, gritando, insultando, pidiendo la muerte, desenfrenada, de una forma tan atroz, que si él hubiera robado, bueno, que tiene que pagar por lo que robó. Si él hubiera matado, lo hubieran apedreado. Pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué había tanto odio ante la muerte del Señor? El Señor dice que fue desfigurado de tal manera que su rostro no se conocía. Y no solamente eso, que su cuerpo fue golpeado con tanto odio. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que decir en algún momento, basta, basta. Y si él decía basta, nosotros hoy no tendríamos el cielo para nosotros. Y sabe que fue tan fuerte en la forma en que él fue golpeado con odio, porque el enemigo estaba en ese asunto. Que él dice que no tuvo fuerza para llevar la cruz. Cualquiera de los presos tomaban la cruz y la llevaban. Él no tuvo fuerza para poder cargar la cruz, porque él estaba totalmente golpeado. Y por eso cuando yo leo que por el gozo puesto, yo digo, Señor, cuánto era el gozo que había en ti de saber que nos sacaba de la condenación. Y a veces no entendemos la obra del Señor. Estamos tan acostumbrados a escuchar. Estamos tan acostumbrados desde que nos convertimos. Acepta a Cristo y ya todo te va a ir bien. Acepta a Cristo, que tu vida va a ser transformada. Y si no es transformada, no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque el aceptar a Cristo trae consigo el poder y su gloria para vivir una vida transformada. Y cuando nosotros miramos hacia la cruz, nosotros decimos, ¿cómo me ve el enemigo? ¿Cómo te ve el enemigo? Él te ve que el acta que había contra tu vida fue pagada a precio de sangre, a precio de sangre. El Señor peleó en el mundo espiritual por un solo motivo, porque había una humanidad que no tenía esperanza. Yo iba al infierno y tú también creo que ibas al infierno. Y yo creo que cuando nosotros entendemos esta gloriosa verdad, dice que cuando el Señor estaba en la cruz y ya no daba más, que se oscureció alrededor de él el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque los demonios, Satanás y los demonios vinieron de todas partes para contemplar a ver si aguantaba el sufrimiento. Era tal el sufrimiento, pero el sufrimiento fue porque el pecado que él vivió por nosotros lo separó del Padre, y la separación con el Padre lo hizo exclamar. Y a tal punto que el diablo dijo, es mi oportunidad. En Getsemaní no pude vencerlo. Puedo vencerlo en medio del dolor de lo que está atravesando. Y el Señor no pidió que legiones de ángeles vinieran, porque nos amó, porque nos amó, porque nos amó. Llegar a la cruz al Señor le costó no solo la muerte física, Él debió transitar la muerte espiritual, luchó contra su propia voluntad, traición, soledad, infidelidad, ingratitud, abandono. Cuando traspasaron sus manos, no solamente fueron sus manos, sino también su corazón, porque el pecado de la humanidad estaba cargado sobre su vida. Entonces, cuando uno ve el acta de lo que el Señor hizo por mi vida, yo digo, todo poder es dado a la iglesia, porque Él volvió a tomar el poder que habíamos perdido. Y como iglesia, lo digo con dolor en el alma, como iglesia no vivimos en el poder del Espíritu. Como iglesia vivimos de migajas,
Porque de la misma manera el Señor dijo, de la forma en que tú recibiste y fuiste transformado, de la forma en que yo te discipulé, le dijo a los discípulos, ahora vayan y hagan. Y nosotros nos cuestionamos todo, porque no entendemos que el Señor te dijo, mi poder es dado a la iglesia. Por tanto, no necesitas hacer un paréntesis en tu vida y decir, bueno, ahora voy a servir al Señor. Tu vida es parte. Y si no, ¿qué cosas no has puesto en la cruz? ¿Cuáles son aquellas cosas que no le has entregado al Señor para que sean clavadas en la cruz? Yo te garantizo que no hay nada de lo que tú no entregues que su poder no es capaz de liberarte y de ayudarte. Y sabes que hay algo que como digo pastores, pero simplemente es el lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestro clamor es para que aquellos que conocieron al Señor puedan disfrutar de una vida fructífera. Una vida que no vemos transformación de vidas, no somos felices. Puedes decirme, estoy en el mejor momento de mi vida. Y es verdad, porque Dios quiere que te cases, Dios quiere que tengas, Dios quiere. Pero nuestro transitar es lo que nos da en Dios la felicidad para poder vivir. Cuando nosotros hablamos de que somos más que vencedores, no es que seamos más que vencedores porque yo soy fuerte, sino porque miro la cruz y digo, Señor, mi sentencia la pagaste y la pagaste a precio alto. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no dejar las pequeñeces que a veces mi carne quiere por no tener una vida transformada para ti? Tenemos un 25 por delante. Yo quisiera llegar al diciembre del 25 y decir, mira, no entramos en este lugar. Las vidas transformadas por el poder de Dios y el trabajo de nuestras manos ha sido intenso este año. Pero qué glorioso ver que sacamos gente de los lugares donde el diablo los había puesto. El diablo nos había puesto a nosotros en lugares de muerte. ¿Verdad que sí? El diablo me sacó de un lugar de muerte. Mi gratitud es por siempre. Mi gratitud es por siempre. ¿Sabe que este próximo año cumplo 70 años? Y siento que tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 24 y le conocí. Y tengo tantas ganas de hacer cosas para el Señor. Tengo tantas ganas que cuando el enemigo me hace que me duele algún lugar para frenarme, le digo, te vas porque hay mucho para hacer. El acta que el Señor puso en la cruz de tu vida te hace libre. Necesitas recibir el poder que hay del Espíritu Santo para una iglesia que actúa, para una iglesia que es efectiva, para una iglesia que se conmueve cuando ve el dolor de la gente, para una iglesia que ora con intencionalidad. Mi trabajo, en el lugar donde me muevo, tiene que haber gente que va a ser discípula del Señor. Tengo que orar con intencionalidad, sabiendo de que Dios me va a dar la oportunidad para entrar y poder ver gente transformada. Nosotros somos parte. Y dice el Señor que si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Pero somos nosotros que perdemos la oportunidad. Y los años pasan. Y los años pasan. Pero qué glorioso es poder vivir en la dimensión del Espíritu. Ponte de pie, por favor. No puedo quedarme con un sentimiento de dolor por lo que el Señor sufrió por mí, sino que, Señor, lo que me diste, lo voy a dar. Yo te doy un consejo en este año.
No permitas que el enemigo te entretenga con pensamientos tontos. Y quizás tonto suena mal, pero son pensamientos que te llevan a hacerte perder tus fuerzas y tu tiempo. Y das vuelta en el pensamiento. Que bueno, que no me sale, que no puedo, que tanto tiempo, que no tengo fuerzas. Y cada vez se va haciendo más profundo el pozo y el enemigo va tomando fuerza. No te detengas. Que tu mañana sea, Señor, qué gloriosa es esta mañana para buscar tu presencia, para saber qué es lo que tienes preparado para mí. Señor, en el ambiente que me muevo, ese trabajo, ¿te gusta ese trabajo, Señor, donde estoy? Y si no, Señor, juntos buscamos el lugar donde tengo que estar. Pero mientras estoy, Señor, allí tiene que haber discípulos. No puedo siempre echarle la culpa a otro. Yo soy el que provoca las situaciones de bendición. Yo provoco las situaciones de bendición. Cría a tus hijos al lado de ver gente transformada. Doy gracias al Señor que nos ayudó a criar nuestros hijos en esa dimensión, en donde ellos crecían viendo al lado gente con problemas, que teníamos de todo tipo de gente con problemas, pero esa gente trabajábamos y eran transformados. Y hoy el corazón de ellos es el corazón que bendice y que ayuda. No pierdas tiempo. No